Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Clara María de Pomerania Barth. Ella fue una princesa alemana que acabaría contrayendo dos casamientos completamente distintos. Lleva una vida muy diferente con cada uno de sus dos maridos, estando una de sus vidas conyugales marcada por el aislamiento y la inestabilidad mental de su esposo. Espero que os guste esta biografía. Clara María de Pomerania y de Welf nació el 10 de julio de 1574 en la población de Franzburgo, en el Ducado de Pomerania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Bogislao XIII de Pomerania y de la primera esposa de este, la duquesa Clara de Brunswick-Luneburgo. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, siendo Clara María la segunda de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre ejerció en ese momento como duque de Pomerania Barth y de Pomerania Rügenwalde, convirtiéndose años después también en duque de Pomerania Stettin. Tenían así bajo su poder una serie de pequeños ducados que eran vasallos del Sacro Imperio Romano Germánico. La infancia de la princesa se desarrolló en un ambiente un tanto frío y sombrío, recibiendo una estricta educación basada en el luteranismo y en la piedad, además de recibir clases de idiomas, artes, literatura y labores domésticas, siendo así formada para contraer un buen casamiento. Ella iría creciendo, siendo descrita por sus contemporáneos como una muchacha de semblante serio, digna, piadosa y virtuosa, que estaba completamente entregada a las labores de caridad, convirtiéndose en una jovencita de gran firmeza moral. Clara María se crió junto a sus numerosos hermanos dentro de la corte que poseían sus padres los duques, convirtiéndose rápidamente en un peón más de las alianzas dinásticas, empezándose a buscarle un buen casamiento para que su progenitor pudiese establecer importantes alianzas con otros nobles o príncipes alemanes, quedando finalmente comprometida con el príncipe Segismundo Augusto, hermano menor del duque Juan VII de Mecklemburgo-Schwerin, siendo un casamiento ideado para fortalecer dos de las casas luteranas más importantes del norte de Alemania. El 7 de mayo de 1597 se celebró la boda entre Clara María y el príncipe Segismundo Augusto en la ciudad de Barth, en el ducado de Pomerania Barth. Para entonces ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión y él 36. Su marido era descrito como un hombre inestable que sufría de problemas mentales, siendo este apartado de la línea sucesoria por su difunto padre, cuando era más joven, por su evidente debilidad mental. De aquel matrimonio no llegarían a nacer ningún hijo. Algunos creen que su unión nunca fue consumada, y en el caso de haber llegado a intimar, sus encuentros habrían sido más bien escasos, algo que ocasionó que no llegasen a concebir ningún hijo. El matrimonio estableció su residencia oficial en la población de Ibenach, lugar donde llevaría una vida tranquila y apartada, debido a que su marido, ante su gran inestabilidad mental, no tenía ningún cargo dentro ni de la corte ni de la gobernación del ducado de Mecklemburgo-Schwerin, siendo así condenada Clara María a llevar una vida aislada y lejos de la corte de su cuñado. Tras pasar casi 7 años como casados, su marido Segismundo Augusto falleció a causa de una serie de problemas de salud, quedando así viuda Clara María a los 26 años de edad. Al quedar viuda relativamente joven, la princesa tenía dos opciones:
o seguir llevando una vida apartada y retirada como viuda, o volver a casarse, decantándose finalmente por esta última opción, quedando así comprometida con su primo, el príncipe Augusto de Brunswick-Luneburgo, nieto del duque Ernesto I de Brunswick-Luneburgo, que era el tío paterno de la madre de Clara María. El 13 de diciembre de 1607 se celebró la boda entre la princesa y su primo Augusto en la ciudad de Strelitz, en Mecklemburgo-Schwerin. Para entonces, ella tenía 33 años de edad en el momento de la unión, y él 28. De esta unión llegaron a nacer entre los años 1609 y 1610 2 hijos, una niña y un niño, pero ambos nacerían muertos, siendo algo que afectó mucho el matrimonio. Su segundo matrimonio sería descrito como armonioso, estando este basado en el respeto mutuo. Es más, ambos cónyuges comparten el mismo interés por el conocimiento y por la religión, llegando a mantener entre ellos conversaciones muy cultas, además de discutir sobre teología, aunque siempre desde el respeto. Además de que dentro de su matrimonio no hubo ni un solo escándalo o la existencia de amantes, algo que demuestra que era una unión feliz y bien avenida. Clara María se dedicó a las labores de caridad en la población de Hitzacar, donde su marido poseía una pequeña corte como señor que era de tales tierras, llevándose una vida apartada mientras estallaba la guerra de los 30 años. Además, su marido sería conocido por ser un hombre muy culto que llegó a poseer una extensa biblioteca, viviendo así rodeada de pensadores. Clara María acabaría falleciendo a causa de una larga enfermedad el 19 de febrero de 1623 a los 48 años de edad. Como el matrimonio se había quedado sin herederos, su marido se llegaría a casar hasta en 2 ocasiones más para intentar asegurar su descendencia, casándose así con las princesas Dorotea de Anhalt-Zerbst e Isabel Sofía de Mecklemburgo, logrando tener hijos con ambas, además de que su esposo se acabaría convirtiendo en el año 1635 en duque de Brunswick-Luneburgo y en príncipe de Brunswick-Wolfenbüttel. Los restos mortales de Clara María descansan en la ciudad de Dannenberg, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Clara María. Ella fue una princesa más de su tiempo, que como era habitual, fue entregada en matrimonio para establecer así importantes alianzas políticas, contrayendo así 2 casamientos, los cuales serían muy distintos entre sí, ya que nunca se sabía qué clase de matrimonio o de cónyuge te iba a tocar, siendo prácticamente una lotería, logrando encontrar una estabilidad matrimonial con su segundo marido, pese a no conseguir darle hijos que sobreviviesen al parto. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Clara María de Pomerania-Barth. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra lotería, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!